Hola, muy buenas clase, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre electrotecnia y más concretamente sobre unas pequeñas actividades que he preparado para el corriente o la corriente alterna. En el vídeo anterior vimos un ejercicio sobre un circuito paralelo, un circuito serie RLC. En este caso os he preparado un circuito paralelo RLC, el más completo que pueda haber, ya que mezclamos los tres componentes pasivos que disponemos en un circuito. Bien, para ello vamos a leer el enunciado. Dice: una resistencia de 68 ohms, un condensador de 50 microfarads i una bobina de 47 milihenries es troben en derivació. Acordaros, derivación és paral·lelo. I formen un circuit paral·lel RLC. El conjunt està connectat a una tensió de 30 volts i una freqüència de 50 Hz. Calcula. Nos pide la impedancia total, la intensidad total, las intensidades parciales. Es decir, nos pide prácticamente, exceptuando potencias, ¿vale? Nos preguntan todo lo que nos pueden preguntar directamente en un ejercicio. Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, dibujarnos el circuito y entender cómo funciona este circuito. Tenemos una fuente de alimentación de 30 voltios con una frecuencia de 50 Hz. Luego tenemos una derivación de la resistencia, un condensador y una bobina. ¿Qué tienen en común en paralelo un circuito? Que las tensiones de cada componente van a ser las mismas tensiones entre ellas y a más van a ser las mismas tensiones de la fuente de alimentación. Fijaros que este punto, eléctricamente este punto es este y este punto también es este. Y en la parte inferior, este otro punto, este otro nudo, es exactamente el mismo punto eléctrico. Con lo cual, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, la intensidad total que sale por aquí se va a derivar en tres ramas diferentes. Tanto la que va por la resistencia, la que va por el condensador, como la que va por la bobina, que es precisamente la que nos pregunta en el apartado B. Y finalmente, la suma de las tres nos vuelve a dar la I total, la suma de las tres. ¿Vale? Bien, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es ponernos, como ya sabéis, todas las unidades sin los múltiplos y submúltiplos de unidad. Es decir, 50 microfaradios ya sabéis que son 50 por 10 a la menos 6. 47 milihenries son 47 por 10 a la menos 3. Y dejamos el circuito tal cual. Bien, para calcular la impedancia tenéis que tener en cuenta de que en serie sumábamos directamente la resistencia, bobina y condensador. Pero en paralelo, al igual que hacíamos con los circuitos resistivos, no podemos sumar directamente. Sumamos sus inversas. Que sus inversas no dejan de ser lo que llamamos en corriente alterna las admitancias. ¿Vale? Yo no puedo sumar 3 más 2 más 5 en paralelo, sino que sumo un medio, un quinto, un tercio, y eso son las admitancias. Pues es lo primero que vamos a calcular. Fijaros que la impedancia total es la inversa de la admitancia total. Primero, vamos a calcular las reactancias inductivas y capacitivas, como si fuera un circuito serie normal. Aplicamos XL, que es omega L, 2pi por la frecuencia, que son 50, por la L, que son 47 por 10 a la menos 3. Y tenemos 14,76. De momento no os pongo J ni menos J. Luego lo vamos a ver. Seguimos, la XC es 1 partido omega C, 2pi por 50 por 50 por 10 a la menos 6, 63,66. ¿Qué hago con la resistencia? Muy bien, no tengo que cambiar de unidad absolutamente nada, porque ya la tengo en ohmios, pero tengo que calcular su inversa. La inversa de la resistencia se llama conductancia, que es la facilidad que presenta un elemento a ser atravesado por la corriente eléctrica. Por lo tanto, la G, con este vector aquí encima, no os olvidéis nunca de que son vectores, 1 partido por 68 me da 0,0147 Siemens. Las inductancias y conductancias se miden en Siemens, en honor al descubridor de dicho componente y de dicha unidad. ¿De acuerdo? Luego vamos allá, vamos a hacer la inversa de la reactancia inductiva, se llama susceptancia inductiva, que es la BL. Y fijaros, es la inversa de
14,76. Más J, ¿vale? Más J, pero que al estar aquí en el denominador pasa como menos J. Acordaros que es la inversa, ¿vale? Si aquí era positiva, su inversa tiene que ser forzosamente negativa. Y me da 0,068 Siemens. Y aplico lo mismo para la susceptancia capacitiva. Teniendo en cuenta de que ahora es menos J, porque es un condensador, su inversa pasa a ser positiva más J. Ahora que ya tengo las inversas, sí que puedo sumar directamente, porque ya es como si hubiera hecho un medio más un tercio y me diera pues 0,5, 0,33, etc. Y es esta expresión que tenemos aquí. La admitancia total es la suma algebraica de cada vector de la conductancia, susceptancia inductiva y susceptancia capacitiva. Transportándolo a Jotas, partes reales y partes imaginarias, ya tenemos que tener en cuenta que la BL es menos J y la BC es más J. Sumamos, parte real la dejamos tal cual porque no nos influyen los cálculos y restamos una con otra y nos da menos J 0,0523 Siemens. ¿De acuerdo? Aquí me lo he saltado yo. Estos son Siemens, ¿de acuerdo? Lo hacemos también en forma binómica y forma polar. Ya sabéis, módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado. Y el ángulo de desfase, tenemos que tener en cuenta este menos, ¿vale? Que aquí lo tenéis. El ángulo es el arco tangente de menos 0,0523 entre la parte real. ¿De acuerdo? No nos piden esto, nos piden, acordaros, la impedancia. Pero como ya tenemos la Z total, la I total, ¿qué hacemos? La inversa. Aquí fijaros que os he preparado un ejemplo en el cual no tenéis que calcular el conjugado, ¿vale? Con este ejemplo no tenéis que hacer multiplicar y dividir por el conjugado, pero sí que os voy a enseñar la forma de sacar la forma binómica y la forma polar, ¿vale? En este caso, en la inversa de la admitancia total me va a dar la impedancia total. 1, 0 grados entre la admitancia total me da 18,419 y su ángulo obviamente 0 menos 74,3 más 74,3. Forma polar. Forma de módulo y argumento. Pero ahora bien, imaginaros que también necesitamos la forma binómica, la parte real más la parte imaginaria. Si no lo hacemos con el conjugado, no lo podemos saber. Pero fijaros una cosa, ¿verdad que esto, la z total, tiene una parte real y una parte imaginaria? Porque tiene un ángulo. Fijaros aquí. Yo tengo un ángulo de 74,3 grados y un módulo de 18,416, aunque se ve un poquito mal aquí. Yo tengo una parte real y una parte imaginaria. La parte real es su módulo por el coseno del ángulo. Estamos en esta parte, es el coseno. Es decir, la ZR es el módulo por el coseno de 74,3. Con lo cual me da 4,98, más o menos 5. Y la parte I, la parte imaginaria, es el módulo por el seno del ángulo. 18,416 por el seno de 74,3. Y me da esto de aquí. Y ya tenemos la impedancia en forma binómica. La parte real más la parte imaginaria sin la necesidad de calcular el conjugado. ¿De acuerdo? Esta es otra forma que no hemos visto en clase, pero que también os puede funcionar, que os funciona de hecho, y que podéis usar. ¿De acuerdo? Forma polar, forma binómica. Venga, ¿qué es lo siguiente que nos pide? La intensidad total. Pues muy bien, si tenemos la Z total, si tenemos la impedancia y tenemos la admitancia total, podemos calcularlo de las dos maneras que queramos. Sabemos que la intensidad es el voltaje partido por la impedancia, total en este caso, la tensión del generador era 30, 0 grados, y la impedancia era 18,416, 74,3. Si dividimos módulo nos da 1,629 y restamos argumento menos 74,3.
Ahora bien, podemos calcularlo también con admitancias. Pero en vez de dividir, como es la inversa, multiplicamos. Esto es 1 partido por i, y esto que está aquí abajo pasa aquí arriba. Y multiplicamos 30 a 0 grados por la admitancia y nos da exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Podéis calcularlo con admitancias o con impedancias. Y bien, ¿qué nos falta? Nos faltan las intensidades parciales, que eran las que pasábamos, acordaros, por cada rama. ¿Pero qué pasa en paralelo, chicos? Muy sencillo. La tensión es la misma, ¿no? Con lo cual, la intensidad que pase por aquí será la tensión, que ya la tenemos, partido por la resistencia. La del condensador, la tensión, que ya la tenemos, partido por su reactancia capacitiva. Y aquí exactamente lo mismo, que es lo que hemos hecho en este último apartado. La intensidad de la resistencia es la tensión, que son 30, 0 grados, entre la resistencia 0 grados. Su tensión, su intensidad, amperios, ¿vale? Estamos calculando intensidades. La del condensador, 3/4 de lo mismo. La tensión no varía y la reactancia capacitiva, en este caso no pongo aquí menos J, lo pongo aquí menos 90, sale la intensidad de más 90. Acordaos que esto es lo que nosotros hemos estudiado. La intensidad en un condensador está adelantada más 90. Aquí lo tenéis, el desfase. Más 90. Y la XC menos 90. ¿De acuerdo? Lo podéis expresar de esta manera. Más J, 90, 0,471 amperios. ¿De acuerdo? Y la corriente de la bobina, pues lo mismo. Solo que en vez de menos 90 es más 90. Y la corriente en una bobina ya hemos estudiado de que al inicio se encuentra desfasada menos 90 grados. Y este es el resultado. Os invito a que comprobéis también estos valores de intensidades en vez de con la reactancia, ¿vale? Con la susceptancia. Si lo multiplicáis por la inversa, veréis que exactamente dan los mismos resultados de aquí. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí el circuito paralelo RLC. Espero que este pequeño ejemplo os haya dejado las cosas un poquito más claras, yo espero que sí. Y en breve un circuito mixto, y con esto creo que ya estaréis más que preparados para enfrentaros a todo este maravilloso mundo de la corriente alterna, sus desfases y demás. Bueno, pues nos vemos en clase, chicos. ¡Hasta luego!